Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, la clase anterior terminamos capítulo 4, ¿verdad? Habíamos analizado esa alegoría entre Sarai y Agar. Creo que pues quedó claro, ¿no? Si tienen alguna pregunta la pueden realizar. Hay que de todas maneras enfatizar algo que inclusive me han preguntado quienes han visto el vídeo acerca de esto que se dice los dos pactos. Y hay que reafirmar, repito, que en la escritura hay un solo pacto, que es el de que Dios le dio a Abraham y que está en Génesis. En el Sinaí lo que se dio fue el testimonio del pacto. Por eso se llaman las tablas del testimonio. No del pacto. No del pacto. ¿Por qué lo llaman entonces del pacto? O sea, el texto, porque inclusive, si se dan cuenta, una cosa es las tablas, que se llaman las tablas del testimonio, y otra cosa es el rollo de la Torá, que contiene los 5 libros. Entonces, el texto, el rollo, la Megilá, de los 5 libros, se le llama Sefer HaBritz, o Sefer Britz, el rollo del pacto, el texto del pacto. El texto, es decir, todas las cláusulas que venían a continuación. Pero las tablas son el testimonio, así se le llama. ¿Por qué el testimonio? Cuando hablamos en la escritura del testimonio se está refiriendo a todos los hechos o evidencias que Dios dejó como certeza de que Él iba a hacer algo. O dejó ejemplos, como dice la escritura, todo esto se escribió como ejemplo para nosotros. Esos son los testimonios. Por ejemplo, cómo le respondió Dios a Haná cuando oró, eso es un testimonio. Cómo escuchó la voz de Sansón, eso es un testimonio. Cómo escuchó la voz de Josué que detuvo el sol y todo esto, eso es otro testimonio. Son cosas que salen del rango de los mandamientos, salen del rango de las promesas y son hechos puntuales que Dios hizo y que quedaron como referentes para nosotros hoy. Y en este caso entonces las tablas son el testimonio de que Dios desde la eternidad entregó el pacto a Abraham, ¿ya? Y se preocupó de que iba a conmover, como dice el verbo en hebreo, los cielos y la tierra. Porque dice, la voz del que conmovió entonces la tierra ha jurado diciendo, conmoveré ahora los cielos y la tierra. Cuando dice que conmovió, como lo dice en Hebreos, quiere decir, ¿verdad?, que las cosas movibles se quitarán para que queden las inconmovibles. Eso es un testimonio. La Torá significa eso. Como bien lo decían en el Talmud, que es una buena frase, ¿verdad? Decían, la Torá fue escrita con el dedo de Dios, harutz al alujot, o sea, grabada sobre las piedras. Pero ellos decían, no digas harutz, que es grabado, sino harutz, que es libertad. La libertad quedó escrita, quedó anunciada en las tablas. Y finalmente, ¿qué dice Mashiach? Si yo no los vengo a libertar, nadie es libre. Entonces lo que está diciendo es que Mashiach quedó escrito en la Torah. Sencillo. La libertad, el Jerutz, quedó escrito en la Torah, tangible, visible. Eso significaba que Hashem iba a venir aquí de manera visible y tangible. La libertad misma iba a venir aquí. ¿Ya? Por eso dio la tabla del testimonio. Hay una evidencia de que yo desde los cielos sí participé. Porque cualquiera escribe un rollo. ¿Me explico? Cualquiera se pone a escribir un rollo. Pero ¿dónde está la evidencia palpable de que sí, esto sí vino de lo alto de Dios? ¿Ya? Porque cualquiera escribe un pergamino y ya, una historia. No, Dios me dijo esto. Pero de lo que sí se habla centralmente es la manifestación Monte Sinai. Y algo que el rabino Noam Yitzhak dice, y yo creo que con cierta razón, él le dice a uno que está discutiendo ahí, si Dios quisiera cambiar a su pueblo Israel, tendría que aparecer otra vez en Monte Sinai y darle otra Torah y darle otra cosa. ¿Ya? Si Dios quisiera, claro, porque es la evidencia que Dios se manifestó a la humanidad allí delante de los ojos de todo el pueblo. Entonces, si ya Israel no fuese pueblo de Dios, Dios tendría que hacer lo mismo con otra nación distinta. Claro, es decir, darle una evidencia, un testimonio de que desde los cielos hay un Dios
que va a intervenir en la tierra. ¿Me explico? ¿Sí está claro el concepto? Es el testimonio, pues se llaman las tablas del testimonio. ¿Y qué contiene la tabla? Las 10 promesas básicas de Dios. ¿Ya? Las 10 promesas básicas que constituyen todo el resumen de la Torá. Entonces el problema ha sido en parte a veces la cristiandad, que es de donde yo digo, pero vaya, esa lógica me da de entera. ¿Por qué? Entonces apelan a los resúmenes. Entonces, si yo digo que las 2 tablas son el resumen de los 5 libros, eso no significa que entonces yo me tengo que conformar con hacer el resumen, porque es el resumen. No. A ver, cuando hablamos de resumen es porque está reuniendo, comprimiendo, compactando, pero eso no quiere decir ahora que nada más vamos a hacer 10 mandamientos, porque hay otros mandamientos que no están contenidos allí de manera específica, pero que te toca hacerlos. ¿Cómo son las fiestas? Claro. Y otras cosas más. Exactamente. Entonces, lo que ha pasado es eso, que creen que el resumen es supresión de todo lo demás. Ese es el problema. Entonces, para rematar, para acabar más la situación, a algunos no les ha bastado que la Torah se resuma en 10, sino que entonces van más allá. No, Jesús lo resumió en 2. En 2. Amar a Dios y amar al prójimo. Ya. Según las personas no hay más nada que hacer. O sea que todo lo demás quedó obviado, quedó resumido en amar a Dios y amar al prójimo. Es que la palabra resumen es dañina. Yo no sé quién se inventó esa palabra para hablar eso en la Torá. ¿Ya? Porque fíjense ustedes, el contexto histórico de esa frase es que Hillel, el anciano, le llegó un filósofo y le dijo: Hillel, enséñame toda la Torá mientras pueda estar en un solo pie. Y Hillel le dijo: bueno, básicamente para que captes en términos generales lo que tiene que ver el espíritu de la Torá, la intención de la Torá, no le hagas, no le hagas a tu prójimo lo que no quieras que hagan contigo. Eso fue lo que dijo. El resto es estudio, así le dijo, y comentarios. Es decir, que cuando hablamos de resumen, no estamos hablando de supresión. Estamos hablando de cuál es el objetivo último. Bueno, ¿para qué sirven todos esos mandamientos? Pero no quiere decir ahora de que Dios te dejó a tu criterio subjetivo cómo vas a amar a Dios y cómo vas a amar al prójimo. Que eso es lo que la inmensa mayoría se imagina. No, amar. ¿Qué es amar? ¿Qué implica amar? Sí, porque cada quien, hasta el homosexual, ama, entre comillas. A mi manera. ¿Ah? Y eso es lo que ha pasado. Ese es el gran daño. ¿Ah? Ese es el gran daño. Entonces, Hillel lo que hizo fue mostrarle en su visión cuál era el objetivo, a dónde tenía que apuntar cada mandamiento que tú hicieras. Pero fíjate tú que aún así se quedó corto. Y viene Yehoshua y lo complementó. Y digo, no, eso está bien, pero le hace falta algo más. Haz con tu prójimo lo que quisieras que hicieran contigo. ¿Ya? Es decir, ese es el objetivo final. ¿De acuerdo? No solamente abstenerse de hacer, que está bien, sino hacer lo positivo también. Pero no es subjetivo. La Torá es el mínimo al que estamos nosotros llamados a hacer. Porque entonces, ¿cómo vamos a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo? Entre lo que es bueno hacer y lo que es malo hacer. Sí, porque el adúltero dice que ama. Y el promiscuo también. ¿O no? ¿Cómo vamos a discernir que el amor de él está equivocado y el de nosotros correcto? Si no es por la Torá. Sí, pues entonces amémonos los unos a los otros. ¿Ya? Y terminaríamos en orgías. ¿Cierto? Sería terrible. Pero no, la escritura es el meridiano que te dice qué tipo de afectos están permitidos y cuáles no. Claro. Con tantos afectos extraños que hay. Claro, con tanto afecto enredado, hermano. Levítico 18 te puso en orden la familia. Estos son los vínculos familiares, no te puedes pasar. Pues fíjense ustedes, es una historia bíblica y encontramos mucho eso, como 2 o 3 casos, donde el hijo se acostó con la mamá o la esposa más bien de su padre,
porque eso era una costumbre de entronizarse a través de la esposa del padre. No, el padre va a morir, ahora yo soy el... y voy a tomar su mujer, y tomar la mujer era como tomar todo. Claro. Ahí tenemos el caso de Ham con Noé, por ejemplo. Tenemos el caso de Rubén con su padre Jacob, que se tomó a la concubina. Tenemos el caso de Adonía, el hijo de David, que también quiso hacer lo mismo. Y así sucesivamente. Quizás se me escapa otro caso, pero hay situaciones que si la Torah no lo regula, entonces cada quien estaría haciendo lo que le pareciera. Sí. Como dice el libro de Jueces al final. Y eso que ya había Torah. Y el libro de Jueces dice, en aquellos días no había jueces en Israel y cada quien hacía lo bueno en sus ojos. ¿Qué le parecía? Lo que le parecía. Y ya había Torah. Imagínate. ¿Qué tal que no hubiera Torah? ¿Cómo? Ah, Hay Ya. Torah, hay cristianismo. Y cada quien hace lo que le da la gana. Podemos decir que en Aún esta hoy- época, con tanta idolatría, estamos en la época de los reyes, donde cada uno tenía un culto y temía a Dios. Dice que temían a Dios, pero tenían un Pero- culto. No derribaron los lugares altos. Por eso, Hoy la gente es tiene no, Pero un- eso es entre comillas. Claro, por eso te digo, porque es que ahí al final del relato te dice, hasta hoy siguen Por eso como que antes. antes de que temían a Dios es entre Es entre comillas. comillas. no, por eso, igual, Ni porque- temen a Dios ni guardan sus mandamientos. ¿Ya? Entonces por eso Dios nos dio la Torá y el testimonio de la Torá para discernir, para orientar nuestros sentimientos, emociones y todo. Amén. Porque es que Dios no nos podía dejar una cosa tan impresionante a la subjetividad. Y eso es lo que no ha captado todavía el cristianismo. Que amar no es un concepto subjetivo, sino que está sujeto a unos parámetros bíblicos mínimos. Amén. Y de ahí para adelante. Pero si tú quitas esos parámetros, ¿cómo vas a discutir sobre lo que es bueno y qué es malo? ¿Cómo le vas a decir a la lesbiana que no, es que tú no puedes amarla a ella? Bueno, ¿y quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Ah, porque Jesús dijo amamos a los unos a los otros. Claro, se Entonces, resume. ¿dónde está el límite? ¿Dónde está lo permitido? ¿Dónde está lo permitido? ¿Cómo sé que es permitido y que no? Ahí está la Torá. ¿Cierto? Ahí está la Torá. Entonces, aquí estamos hablando de que el pacto que Dios le dio a Abraham, como dice los Gálatas, lo dice, la Torá que vino 430 años después no lo invalida ni lo abroga. Ojo que la misma carta deja claro que el pacto no fue en Sinaí. ¿Ya? Que la misma carta te está diciendo que el pacto y la promesa se lo dio a Abraham. Y que la Torá vino 430 años después como un texto especificando el contenido, las implicaciones, las dimensiones. ¿Ya? Pero el pacto se lo dio fue a Abraham como tal. El texto es una especificación. Como habíamos hablado el otro día con hermano Cristian, hay un parámetro temporal que es el sacerdocio levítico, ¿verdad? Porque el proyecto original, antes de que Dios diera la Torá, era que todo el pueblo fuera un reino de sacerdotes. Así es. O sea, en la mente de Dios no estaba eso. Y tampoco, creo que lo hizo un profeta, un salmo, tampoco Dios tenía presupuestado, y lo estoy diciendo de una manera simbólica, el establecer el sistema de sacrificios. El sistema de sacrificios vino con ocasión del becerro de oro, y el sacerdocio levítico apareció con ocasión del becerro de oro, pero originalmente no era así. ¿Por qué Dios envió a los levitas para hacer ese trabajo? Porque cuando Dios habló a través de Moshe, dijo, bueno, todo el que esté por Hashem venga. Y ellos fueron la única tribu que se echaron del lado de Dios. Así es. El resto se quedó ahí. Fíjate. ¿Ya? ¿Ahí dónde? Ah, sale del otro lado, como que callado, como No se que... movió, se quedaron con con la la mano. Ya. Entonces, Ahora, y yo pregunto, entonces que si no está el sacrificio en mente, sino por causa del becerro, ujú. entonces ¿cómo el becerro en Egipto? Por eso, es que el sistema, ojo, porque por ejemplo, Dios ordenó un sacrificio en O sea, que Egipto y podías- punto. Ah, Y punto, podía haber sido ese solo sacrificio y ya. ya. Pero todo el sistema específico que dice Levítico, que la medida, que la cantidad, que lleva aquí, que trae allá, que tal día, que tantos al día, todo ese sistema que era diario, porque era diario, Era horrible. Dios no lo tenía planeado. O sea, no estaba en su diseño, ¿verdad? Verlo de esa manera así. Pero sabía cómo era la humanidad de todas maneras. Y allá lo tenía
planificado también. O sea, no fue tampoco que salió corriendo a inventarse ahí algo a la ligera. Eran simplemente, y es algo que a veces algunos no comprenden, ¿verdad? Como Dios tiene todo arreglado en cualquier escenario. Porque si Dios no tuviera una respuesta para cada escenario posible, ¿ya? Entonces Él no sería capaz de convertir los errores en bendición. Amén. ¿Me explico? Pero solamente Él tiene una mente tan infinita que es capaz de que cualquier que sea el error, tan impredecible como puede ser, ya, Él lo corrige y lo redirige y lo conduce y lo canaliza. ¿Ya? Nosotros de pronto vemos como posibilidades, pero Él lo ve como un todo, como todas las vías a donde van los impulsos humanos. Por eso dice el Salmo: tú conoces mi ir y mi venir y mi descanso. ¿Ya? Mi ir, mi venir y mi descanso. Los impulsos, ¿de dónde salen los impulsos de uno? Pura carne. Entonces Dios conoce todo el espectro de posibilidades, reacciones carnales de uno, de cada uno de nosotros. Él sabe cómo se conectan una cosa con la otra. Es como tú entrar a analizar un cerebro y ver cómo se conectan las neuronas unas con otras y todo lo que conduce, toda la información. Ya, si yo me toco la punta del pie, yo lo siento. ¿Por qué? Porque hay un sistema interconectado, diseñado para eso. Y Dios conoce todas nuestras ires y venires. ¿Ya? Cuando un espíritu de eso Claro. se descontrola todo. Conoce todo, absolutamente todo. Y Él tiene una respuesta y un término para cada cosa. ¿Me explico? Así que simplemente deja, como dice, por lo tanto los dejé que anduvieran en la dureza de su corazón. ¿Por qué lo deja? Porque Él sabe a dónde va a llevar. Y ya cuando llega allá, ya Dios está allá. ¿Sí me explico? Por eso dice el Salmo: si yo tomara las alas como el águila y volara y a los recónditos del mar, allá estaría y allá te alcanzaría, y allá me alcanzaría tu diestra. ¿Ya? Hasta allá llegaría. Y si dijere, me rodearán las tinieblas y no habrá luz, aún la luz resplandece, las tinieblas resplandecen como la luz delante de ti. ¿Quién esconderá de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu Santo Espíritu? 6, Isaías 42. Claro, lo es un salmo también. Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque Dios está ahí es donde más sabemos que Dios está en todo. Porque donde sea que nosotros queramos correr un rumbo, ya Él está allá. Ya Él está allá. Porque Él conoce todos los límites de nosotros. Y donde quiera que queramos llegar, entre comillas, ya Él está allá. Ya ves, fíjate tú. Entonces, eso es lo que a veces malinterpretan como libre albedrío. Porque la gente cree que puede tomar una decisión en su vida y no, yo me mando solo. ¿Cuál te vas a mandar solo? Si te mandara solo, Dios no estaría en el final donde tú pretendes llegar. ¿Me explico? Porque te le estarías escapando en algo que Dios no contempló. Pero es que ya Dios tiene todo contemplado. Así que no eres libre de hacer lo que te dé la gana. Porque Él es el que va a decir en últimas si llega o no si llega, llega o no llega. si hace Claro, o no ¿qué hace. significa Si hace eso? o no hace. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene todo contemplado. Claro, es decir, que todas las decisiones, todos los caminos que tú quieras tomar, aunque sea el resabio más grande, ya Dios está al final de esa senda. Porque Él conoce previamente, es como, a ver, es como tú ver, ¿qué te digo yo? Tener la capacidad de ver cómo crecen las raíces debajo de la tierra. Y que tú digas, cava aquí que ahí hay una raíz. ¿Ya? Así, desde arriba. ¿Sí me explico? Aquí tienes la planta y aquí tienes toda la cantidad de raíces abajo de la tierra. Pero Dios sabe hacia dónde creció cada raíz. Sabe cada pelito hacia dónde cogió. Y si Dios lo determina, dice, voy a intervenir aquí y ahí te va a encontrar. Voy a intervenir acá y ahí te va a encontrar. Porque Él sabe para dónde creciste. ¿Ya? Porque Él lo ve todo. Él tiene la capacidad de verlo todo. Omnipresencia. Claro, por eso dice, aún las tinieblas delante de ti son luz. Inclusive no tanto verlo. Yo diría no tanto verlo,
sino sabe cuál es la disposición de cada Por uno eso, y a dónde va a terminar. a eso me refiero. Cuando digo ver es porque él sabe cuál es el camino. Por eso dice, hay caminos que al hombre parecen rectos y su final es de muerte. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe. ¿A dónde va? Sí, porque todo eso está diseñado, ¿Ya? inclusive la misma creación está diseñada que funcione como Él la Claro, hizo. claro, él estableció los límites. Entonces, de Él todo. sabe cuánto el pecado nos afectó y hasta qué límite podemos nosotros llegar. Es correcto. Entonces, antes que nosotros llegáramos a hacer eso, Ya este mamá llega allá, mira, no voy a dejar que te estrelles allá. Claro, ya él sabe de el ahí camino. uno tiene percepciones, humanamente uno tiene percepciones por la experiencia y Es el conocimiento que uno tiene, sabe, por ejemplo, Claro, donde una persona con un error, puede llegar a un resultado. Mira, ¿Por y qué? no es que tú que eres adivino. No, La experiencia. ¿Y tú cómo sabes eso? No, porque tienes el conocimiento. Ahora, ¿cuánto Dios que nos hizo? Ahora imagínate tu Dios. Entonces, fíjate, quedemos claro entonces que el pacto Dios se lo dio a Abraham y que la Torah vino después como testimonio. O sea, que el pacto no se dio en Monte Sinai. ¿Verdad? Entonces, cuando aquí dice que las dos mujeres son dos pactos, ¿verdad? Fíjate tú, uno es del Sinai. Cuando dice del Sinai, se está refiriendo a una expresión muy técnica para el judaísmo, que es mi Sinai, que significa desde el Sinai y tiene que ver con la tradición oral. La tradición oral farisea. ¿Por qué fariseo exclusivamente? Porque es que ningún otro partido tenía tradición oral. Todos tenían. No, Sí. no. Solo el partido fariseo tenía tradición oral y sustentaba su existencia desde Moisés. Los samaritanos no tenían tradición oral, los saduceos no tenían, con toda la rigidez, con toda la implicación, porque es que para los fariseos la Torah oral suplantaba a la Torah escrita, ¿ya? Tenía esa capacidad y esa fuerza, ¿ya? La Torah oral, si la Torah escrita decía aquí una cosa, no, nuestros sabios dijeron que eso es otra cosa, ¿ya? Así, sencillo. Entonces la tradición oral pesa más que la tradición escrita. De hecho, en el Midrash Tanhuma de la Parashá Ki Tisa, que está en la Torah, ellos dicen que Moshe le dijo, Señor, voy a escribir las tablas, entonces a la tradición. Entonces Dios le dijo, no, porque entonces ¿qué va a distinguir a Israel de las naciones? Porque ciertamente vendrán las naciones, traducirán la Torah del griego y dirán, nosotros somos Israel. Entonces, ¿qué será lo que va a distinguir a Israel de las naciones si no es su tradición oral? ¿Te das cuenta? La traducción oral, Tradición. oral es como un sinónimo de la interpretación que hoy en día se le da a muchas cosas. Parecido, pero no es más fuerte, porque aquí por lo menos discutimos interpretaciones. El problema es que la tradición es tan rígida, tan fuerte, que no admite discusión. Es ley, ¿ya? Tan válida como la Torah dada por Dios, porque para ellos Dios dio las dos. Es que hay que entender el pensamiento fariseo. Para un fariseo, Dios dio tanto la Torah escrita como la oral. Así que si tú violabas la ley oral, estabas violando la voluntad divina. Era terrible. ¿Cuándo vio la oral según ellos? No, así como Moisés, que Moisés se las dio a los hijos de Israel oralmente y dejó por escrito la Torah solamente. Es por eso se llama Torah Shebe'al Pe, la tradición oral de boca, y Torah Shebichtav, que es la Torah escrita, por escrito. Entonces, a pesar de que aquí digo una cosa, bien, un rabino te dice, por ejemplo, ayer lo comenté esta mañana nada más, la Torah en ningún momento ha prohibido comer carne con lácteos, ¿ya? Nunca. La Torah dice que Abraham, en Génesis 18, que Abraham recibió a los ángeles y les dio de comer cabrito con leche. ¿Y qué hizo un rabino? No, pasaron 6 horas entre una comida y la otra. Bueno, ¿y de dónde saca usted eso? No, eso viene desde el Sinaí. O sea que desde Moisés se supone que viene esa tradición. Y así que la prohibición de hoy de dejar 6 horas entre carne y lácteos, se supone que Dios la dio en secreto ahí a los hijos de Israel nada más. Pero no aparece.
pero en ninguna parte de la Torah sale. Claro. ¿Ya? Es tradición judía, pero tan rígida como la Torah que Hasta el día de hoy. Claro, ¿te das cuenta? Ese es el problema. Entonces por eso dice, uno es del Sinaí. Cuando dice que uno es del Sinaí y da hijos para esclavitud, ¿a quién se está refiriendo? A la tradición oral farisea, no al pacto de Dios. Claro. Es que Dios no dio ningún pacto en Sinaí. Los únicos que dicen que hay un pacto que viene del Sinaí son los fariseos. Y a ese pacto le llamaron Brit Milá, pacto de la circuncisión. Pero la Torah habla de algún pacto de la circuncisión en ninguna parte. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el único pacto que viene del Sinaí? El de la circuncisión. ¿Eso es bíblico o no es bíblico? ¿A quién le pertenece? A la tradición oral farisea. ¿Y da hijos para esclavitud? Claro, porque resulta que por defender este pacto se está negando a Mashiach. Entonces da hijos para esclavitud. En cambio, el otro pacto, que no te dice de dónde viene, ¿cierto? Mira lo que te dice aquí, ¿verdad? Dice, vamos a leer en Gálatas 4, del 25 al 26, por favor. ¿Qué dice? Amén. Vamos a leer desde el 24, porque fíjate tú que nada más te dice de dónde viene uno, el que da hijos para esclavitud, el otro no te dice de dónde viene. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Siga. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. No, esa parte no. Agar es el monte, que Agar corresponde a la Jerusalén actual. Hay que leerlo Corresponde a la así. Jerusalén actual. Sí. Esta, Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. siga. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea, ¿de dónde viene el pacto de Dios? Del cielo, de arriba. ¿Ya ves? El pacto de Dios no viene del Sinaí. El pacto de Dios viene de arriba, del cielo. No del Sinaí, desde el Sinaí. Entonces, ¿cómo entenderíamos lo que se dio en el Sinaí? Es el texto, el testimonio del pacto. Pero no es el No el pacto. pacto. Claro. Ya. El texto. Es como lo del acuerdo. Nosotros votamos, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo de paz? Pero el texto es otra cosa. ¿Ya? Las 297 horas, ese es el texto del acuerdo. ¿Ya? ¿Cuál era el acuerdo? Que haya paz. Una sola frase. El pacto de Dios, Abraham, pues, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya, ese es el texto, el pacto. ¿Ya? El pacto. El texto, todo lo que se dice a continuación. ¿Qué implica la instauración de ese pacto? ¿Cuáles son los alcances, las implicaciones, las responsabilidades? Todo. ¿Y cuánto dio el acuerdo aquí? 297 hojas. ¿Sí entendemos la figura? Perfecto. Perfectamente. La Torá y el rollo del Pentateuco es el texto del pacto. El pacto es la promesa. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Qué implica eso? Léete los 5 libros de la Torá para que sepan lo que es. ¿Ya? Entonces, ese es el problema de resumir. No se puede quedar con la idea de resumen. Yo seré tu Dios. Bueno, ¿qué implica eso? Y ustedes serán mi pueblo. ¿Qué implica eso? ¿Qué tengo yo que hacer? Dice Dios, para que eso se cumpla, para que eso quede garantizado. Ahí tienen, léanse los 5 rollos de la Torá, léanse los profetas, léanse los escritos. Para que sepan los alcances. ¿Cuál es el último alcance del pacto? Que Dios iba a venir a morir aquí por nosotros. Eso es algo que está contemplado en el pacto, en el texto. Pero cuando lo dices así en una sola frase no queda claro. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. No dice que Él va a venir. No te dice para que Él va a se venir cumpla. para que eso se cumpla. ¿Dónde dice eso? En el testimonio. Lo dice en el texto. ¿Ya? Yo creo que nosotros estamos en una gran capacidad de entenderlo por lo que estamos pasando aquí en Colombia. Porque repito, el acuerdo es una sola pregunta, ¿sí o no? ¿Está usted de acuerdo con el proceso de paz que se adelanta entre el gobierno de Colombia y la FARC? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No?
¿Dónde está la implicación? 297 horas. Vaya y léaselo. Actualizadas y renovadas con nueva revisión. Vaya y léaselo para que sepa cuáles son los alcances de ese convenio, de ese acuerdo. ¿Está claro? Entonces yo no puedo quedarme con que yo seré tu Dios y usted será mi pueblo y ya, así. Es que nunca vas a saber qué era lo que había que hacer para que eso se cumpliera. Tienes que leerte toda la Torá, los profetas y todo, para que entiendas. Sencillo. ¿Ah? Entonces repito, el pacto de Dios no viene del Sinaí. El pacto de Dios viene desde arriba, del cielo. ¿Ya? Así que el único pacto que viene del Sinaí es el Brit Milá, que no es bíblico sino rabínico, de la tradición oral farisea, y que lo tratan de remontar a Sinaí. Esa es la razón inclusive por la cual Yehoshua decía los dos amén. O sea, lo que hicieron de la tradición oral y llevarlo al Sinaí es el paralelismo del testimonio del Padre, Claro. como si hubiera salido de ahí mismo. Es correcto, es correcto. Ya. Y fíjense ustedes, El paralelo. los rabinos decían un amén para referirse a que si yo decía algo 2000 años después de Moisés, supongamos que aquí está Sinaí, entonces pasaban 2000 años y yo digo hoy algo aquí, y yo digo amén tal cosa. Entonces con eso estoy indicando que lo que yo estoy diciendo hace parte de toda la cadena de tradición hasta el monte Sinaí. Esa es quizás la razón por la que Yehoshua decía dos amén. Amén, amén les digo. Es decir, paso por Moisés y sigo de largo. Antes de Moisés está Dios. ¿Está claro? Bien, pero en español colocan de cierto os digo, como si eso fuera una manera de hablar sin, o porque le da la gana de hablar nada más. No, es que eso tenía un significado. Si yo digo un amén, Ahora sí. lo estoy remontando hasta Moisés, hasta el monte Sinaí, según la tradición oral, ¿ya? Según la ley oral. Pero Jesús decía dos amén. Es decir, paso por Moisés y voy hasta Dios, porque antes de Moisés Dios. O sea, lo testifico por Moisés y lo remonto a la autoridad divina. Hemos dicho, aquí les está hablando Dios. y lo digo yo Sí. ahora. Algo Claro. así. Por ejemplo, hay un relato en el Talmud muy famoso, que usted lo puede encontrar en internet ya en español, que viene, Rabbi Akiva tiene sus 80 discípulos ahí, y el relato viene y dice que Moshe apareció y se sentó en la última silla a escuchar la lección de Rabbi Akiva. Y cuando terminó Rabbi Akiva de dar su lección, Moshe no había entendido nada de lo que había dicho Rabbi Akiva. Y preocupado, subió al cielo y le preguntó a Dios: Santo bendito sea, ¿qué es esto que no entiendo nada de lo que ha dicho este Señor? Y digo, Moshe, tranquilo, años después de ti va a venir un hombre llamado Akiva ben Yosef, que va a sacar montañas de mandamientos a partir de cada palabra que yo te di a ti. No. ¿Ya? Total, que descendió Moshe otra vez, se sentó en la banca y terminó de escuchar la clase cuando dijo Rabbi Akiva, y todo esto viene desde Moshe. Y Moshe se quedó descansado. ¿Ya? Quédate tranquilo que Ya, tú quédate dijiste tú, tranquilo, que pero esto lo dijiste tú, pero ni tú te habías dado cuenta que lo habías dicho. ¿Cómo les parece? ¿Ya? Entonces cuando un rabino decía amén tal cosa, amén te digo que esto va así, entonces lo está diciendo, esto lo dijo Moisés, pero no quedó escrito. Esto lo sabemos nosotros. Hermano, habíamos dicho que amén significa conforme está escrito o conforme No, lo dijo Moisés. amén significa verdadero es, digo, viene de la raíz de emuná. Amén significa verdadero es, como la Torah es verdad, entonces se supone que lo que dice la tradición es verdad. ¿Está claro? Fíjense tú el amarre tan tremendo, que ese nudo costó trabajo y sigue costando trabajo soltarlo. Para que un judío se saque la mente de lo que lo dijeron los sabios, no es palabra de Dios, no lo es necesariamente. ¿Ya? Por eso aquí el Evangelio es nuestro meridiano para determinar si lo que dice la tradición es válido o no es válido. ¿Está claro eso?
Y entonces por eso nuestro Señor decía, desierto, desierto. Claro, amén, amén. Aquí le está dando Dios la verdad en pasta. ¿Ya? No solamente Moisés, sino yo. Yo, Dios, por El que se lo dijo a Moisés, mejor dicho. Ah. Aquí está el que se lo dijo a Moisés. por encima de la tradición oral. Pero es que en Juan 5:46, creo que es 5:46, dice que Moisés habló de mí, está escrito de mí. Sí, pero aquí es al revés. Aquí es que hoy, por ejemplo, un rabino fariseo de hoy te puede decir, no, el mandamiento ahora es así, y se supone que él tiene la autoridad porque dentro de su instrucción él recibe toda una capacidad de dimensionar los límites de acuerdo a la tradición oral. Entonces la autoridad que tiene el rabino, como dice el prefacio de la Mishnah, radica en que a base de exégesis e interpretación puede cambiar la manera de observar un mandamiento, mientras que Dios en la Academia de los Cielos registra los nuevos hallazgos del rabino y ajusta su conducta a las nuevas visiones de la Torá. Vaya. ¿Ah? ¿Te das cuenta? O sea que si un rabino dice, oye, esto es blanco, en el cielo que he anotado es blanco. Así. Así. Para que se entienda el concepto. Lo ves rojo, no, eso es blanco. Y Dios lo escribe allá. A partir de ahora el botón es blanco. Tú lo ves rojo, pero es blanco. ¿Ya? Así. Entonces, ese pacto que viene desde Sinaí, entre comillas, habría que ponerlo, ¿verdad? Da hijos para esclavitud. Por lo tanto, Dios no podía haber dado eso. Porque Él venía a libertarnos. Y no puede ser lo que le dio a Moisés, Claro. sea para Claro. dar hijos de esclavitud. ¿Por qué no lo es? Porque ya lo he dicho antes, la Torá que vino 430 años después no se opone ni lo invalida. ¿Te das cuenta? En cambio, esto que es el pacto según la carne, inventado por la tradición, Claro, sí se opone. sí se opone y sí lo invalida. Entonces no es la Torá. Claro, no es la Torá. ¿Ya? Porque la Torá ni se opone ni lo invalida, Claro. ni lo abroga. Nada, antes de dar testimonio. Claro. Entonces tiene que ser otro, que no es la Torá, Claro. Que se hace llamar Sinaí. que se hace llamar remontado del Sinaí, Claro. que pretende ser revelado por Dios, pero es producto de la carne. ¿Ya? ¿Ahora está claro el concepto entonces? Claro. Hay un pacto, repito, que es hecho en la carne, que da hijos para esclavitud y que corresponde a la Jerusalén actual. Y otra cosa importante, la que tiene marido. ¿Por qué se decía que Jerusalén tenía marido? Hasta el día de hoy existe el concepto arameo de mará de atrá. Concepto en arameo, fíjense ustedes. Mará de atrá. Significa el señor de la ciudad, el señor del lugar. Señor en el sentido de dueño, de marido. ¿Verdad? Mará de atrás, se pronuncia así. Mará de atrás. Atrás es lugar en arameo. De como el del español, igualito. Y Mará es señor. ¿Ya? En arameo. En arameo. Señor de... El señor del lugar. Se le llamaba así al rabino jefe de toda una ciudad. La máxima autoridad rabínica de una ciudad se llama Mará de atrás. Entonces la Jerusalén actual tiene un Mará de atrás. ¿Ya? Ahora mismo, si tú vas allá e investigas, te sale el nombre. El Mará de atrás de Jerusalén ahora mismo es fulano de tal. Es decir, que él es la máxima autoridad rabínica en toda la ciudad. Un papa. Como un papa. Así. Solo que cada ciudad tiene su patrón. En este caso ya no es un santo, sino un rabino. Tiene un señor. Cada ciudad Señor. tiene su patrón. Cada ciudad, claro. Cada ciudad tiene su Mará de atrás. Está claro, ¿no? Hay ciudades pequeñas que de pronto no tienen mucha capacidad, entonces se asocian y 2 o 3 pueblos pueden tener un solo Mará de atrás. ¿Ya? O varias colonias se asocian en diferentes lugares y nombran fulano tal sea el Mará de atrás. Es otra cosa. Arameo, Mará de atrás, el señor del lugar. Pero fíjate tú, es lo que aprovecho y lo dejo aquí en el vídeo para que entiendan
cada vez más claro todo este problema. Si yo traduzco el Señor del lugar, ¿qué te dice a ti eso? ¿Qué significa para ti el Señor del lugar? Nada. 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 Yo te lo tengo que explicar. Así que el problema es lo que tú lees, pero el problema es qué es lo que significa. Tú puedes traducir en griego el Señor del lugar. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Ya? Explícame qué es eso. Explica eso. ¿Ah? ¿Qué significa la expresión? Ahí te puede decir en griego tal cosa. Con las nubes del cielo. Sí, pero ¿qué es eso? Explícame qué significa eso. Vas a leerlo literal así. ¿Ya? El aire. ¿Qué es el aire? Defíneme qué es el aire. Oír. Claro. ¿Ya ves? Entonces aquí, el Señor del lugar. ¿Qué es eso? No vas a entenderlo. Si no hay alguien que te explica, Señor del lugar, no, hombre, ese es el rabino que dirige todas las determinaciones halágicas de la ciudad. Eso es otra cosa totalmente diferente a lo que tú te hubieras imaginado. ¿Está claro eso? Entonces, la Jerusalén actual, hasta el día de hoy, tiene su marada atrás. Y ese es considerado, entre comillas, su marido. Por eso dice, más son los hijos de la libre, de la soltera, que de la que tiene marido. Porque la que tiene su marido es la Jerusalén actual y da hijos para esclavitud. ¿Ya? Porque ese marad de atrás, que es fariseo, que no ha creído en Mashiach, va a seguir convirtiendo gente a la esclavitud. ¿Ya? En cambio, la Jerusalén de arriba es libre de determinaciones humanas, libre de intervenciones humanas. ¿Ya? Y es la madre de todos nosotros. ¿Ya? Como está escrito, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la soltera, de la solitaria. Ahí ponen desolada, eso no es tan correcto. ¿Y por qué la llama de solitario? Por eso. Nuestro marido sería Yahushua. Sí, pero aquí te lo está colocando precisamente en términos humanos. O sea, libre de marido humano, de hombre humano. Ya, correcto. ¿Ya? Dice, porque más son los hijos de la solitaria que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, no del Sinaí. ¿Está claro? La promesa no viene del Sinaí, la promesa viene del cielo. Amén. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el Ruach, según Dios, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por eso nunca vamos a ir a pedir una conversión a la corte rabínica de Jerusalén. ¿Cuándo vamos a hacer eso nosotros? No, venimos aquí a hacer un proceso de conversión al judaísmo rabínico. Nada, jamás, ni por ahí, si nosotros tenemos ciudadanía en los cielos. Entonces pasamos al capítulo 5, que es nuestro verso de hoy. Empieza diciendo, estad pues, hombre, si ya tú sabes esto, está firme en la libertad. ¿Libertad de qué? ¿De los mandamientos que dio Dios o de la esclavitud rabínica que te quiere vender la salvación por obras? ¿Libres de qué? Es la pregunta. ¿Sí o no? Entonces lo que a mí me choca, o sea, me hace un shock mental, es que un hermano cristiano venga y lea aquí entendiendo como que la libertad es libre de los mandamientos. ¿Ya? Tan firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud de la que se está hablando aquí? ¿Ya? Conceptos y preceptos humanos. Humanos. De la tradición oral. Tradición oral farisea. Específicamente tradición oral. Judaización. De ahí para adelante todo lo que venga humano. Claro, en términos generales entonces llámese a toda prescripción humana que pretenda decirte que si no haces esto o haces lo otro pierdes la salvación o no eres salvo. ¿Ya? Entonces hoy también hay fariseos, yo lo he dicho, si no usas la falda de los tobillos no eres salvo, o no haces parte de esta comunidad, y si no eres parte de esta comunidad no eres salvo. Si te pones aretes,
aquí no se ponen arete, entonces si no eres de aquí, eres del mundo y los del mundo están perdidos y chao. Entonces se hace descansar la salvación en obras, Todavía no en creen. minucia, en nimiedades. ¿Ya? Así de simple. Si no hablas en lengua no recibes el Espíritu Santo, por lo tanto no eres salvo todavía, o estás en vilo, hay que esperar a ver. Puros prerequisitos, hermano, puro prerequisito. ¿Ya? Y así se vive metiendo en miedo a la población, a los hermanos. Tienes que cuidar la salvación, porque si la descuidas la pierdes. Y a ver, yo podré entender de pronto la lógica, quizá un pastor o un líder diga eso por como un circo de seguridad para evitar que la persona se vaya a desbocar o no sé qué, pero yo te digo algo, el que es salvo y no se tuerce, no tiene necesidad que le echen miedo, porque es que ha sido regenerado en su mente Amén. y no va a hacer fiesta con lo que ahora Dios le ha dado. ¿Ya? Por eso le dice, permanezcan firmes en la libertad. O sea, y en otra parte dice, no toméis vuestra libertad como ocasión para el pecado o para la carne. O sea que un verdadero salvo no tiene necesidad que le eches miedo. Lo que hace falta más bien es que se hable con claridad en la Escritura, que se enseñe la Escritura y que se enseñe que hay juicio. Pero entonces, ¿qué pasa? No juzguemos, pero te la pasas echando miedo. Entonces, cuando viola el miedo, entonces ya lo consideras un perdido, o sea, peor, porque al menos si tú dices aquí hay un juicio, hombre, se respetan unas evidencias, un procedimiento, hay un protocolo, ¿verdad? Y sigues considerando a la persona salvo mientras que no se resuelva el juicio. Pero así no, viola un precepto humano. Por ejemplo, si alguien me ve tomando una copita de vino, según algunas religiones, ya yo no soy salvo. ¿Ya? Porque es que en determinada iglesia beber vino es pecado. Y si yo persisto en tomar vino, entonces yo soy un vendido del pecado y por lo tanto un hijo del infierno. Cuando la Torah no prohíbe eso. ¿Qué prohíbe la Torah? La embriaguez. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pablo no le mandaba a Timoteo a tomar vino. Toma vino por la salud. El Salmo 104 dice, el vino alegra el corazón del hombre y lo hace resplandecer como el aceite. Lo que manda es no embriagarse. Entonces, ¿por qué hemos de vender tanto miedo? ¿Ah? ¿Por qué tanto miedo? Hay que decirle a la persona, hermano, cuidado, se embriaga. Si usted tiene debilidad con el licor, entonces ni lo huela. Ni lo huelan. ¿Ya? Pero decirle, no es que si usted toma va a pecar y va a perder la salvación. No, eso está mal. Está mal. Es meter miedo, eso es meter pánico. Y la Escritura dice que no hemos recibido el Espíritu del mundo para estar otra vez bajo temor. Nunca. Pues bajo temor. ¿Ya? No andamos, por ejemplo, hay que decirlo, los adventistas andan vendiendo la idea que si trabajas el sábado o estudias el sábado pierdes entonces Dios, la ley dominical, que es la paranoia de ellos. No, que la ley dominical ya viene. ¿Qué pasa si viene? Te toca trabajar, trabaja y ya. Vas a perder la salvación porque trabajaste en Shabbat. Ya no es parte del pueblo remanente porque trabajaste en Shabbat. ¿Ha dicho eso? O sea, no ha entendido. ¿Está claro? ¿Quién ha dicho que nosotros dependemos de un mandamiento para ser salvos? Aquí no dice que ya fuimos libertados. Lo que pasa es que nosotros sabemos, como somos personas que hemos nacido de arriba, sabemos que tenemos, en tanto que dependa de nosotros, cumplir el mandamiento. Si depende de ti, lo tienes que hacer. Esa es la regla general. Si depende de ti, estás obligado. No puedes sacar excusa. ¿Ya? Por eso dice el Mesías, hombre, si tu enemigo te obligó a ir una milla, ve dos si quieres. ¿Ya? No resistas al que es malo. Sencillo. Pero si depende de ti, listo, no estás, nadie te obliga. Te ocupa el mandamiento, te corresponde el mandamiento. Así estés en secreto, en solitario, ¿ya? Estás allí. Por eso cuando viajamos,
y tenemos esa experiencia, ¿verdad? Estamos solos en un restaurante, pido comida kasher, bíblica. Voy a aprovechar que nadie me está viendo, entonces para pedir cerdo. Sería ridículo. ¿Sí o no? Porque no andamos bajo temor, andamos como libres. Y donde quiera que vaya voy a pedir comida bíblica porque sé que estoy delante de Dios. Sencillo. Pero si yo me pongo a decir, cuidado, vas a comer cerdo o te vas a morir en el infierno y tal, la gente termina comiendo. Porque no le has enseñado la libertad. Libertad del pecado, es decir, que la concupiscencia no te domina a ti. ¿Ya? ¿Somos libres de qué? Ahí te lo dice en Efesios 2. Antes éramos por naturaleza, obedecíamos los deseos de la carne, ¿verdad? De las concupiscencias y hacíamos la voluntad del príncipe de este mundo. De eso es que hemos sido libres. ¿De qué más? De eso. Que eso era lo que nos mantenía en esclavitud a nosotros. Ahora que somos libres, ¿somos qué? Siervos de la justicia. Obradores de la justicia. ¿Cuál es la justicia? La que está escrita en la Torah. Eso es. Entonces hacemos y nos movemos. En Él nos movemos, vivimos y somos. Él es su palabra. Claro, porque fue el que a la final trajo la libertad. Claro, total. Entonces sigamos leyendo. Perdón, ¿Sí? dicho de otra manera, si Él nos trajo la libertad, en el concepto moderno que se explique hoy, en tanto no lo conozcamos, no somos libres. ¿Libres de qué? Claro, Del pecado. Claro, lo estoy diciendo. Ojo, no solo del pecado, de la voluntad del príncipe de este mundo. ¿Qué es el pecado? Que no, es Satanás. Por eso. Porque una cosa es la carne tuya que está dañada, que está viciada, Al pecado. que es antojosa, El pecado. es caprichosa, ese es el pecado. Y otra cosa es la voluntad de Satanás, que es lo que la gente no tiene conciencia. Porque la gente termina diciendo que no, tú tienes tus propios demonios y tal. Olvídate, es que la gente no sabe que hay un diablo. ¿Ya? Entonces la gente, los más entre comillas doctos, letrados, no sé qué, te hablan en términos como muy filosóficos. No, yo con mis demonios y tal. Pero lo dice en un sentido como que mis vicios, mis pasiones, mis caprichos, mis defectos. Como que diablo. esto es un No demonio. como la voluntad del diablo. No como la voluntad del diablo. O sea, la persona que dice así no se reconoce esclava de Satanás. No sabe que lo es. ¿Ya? No sabe que lo es. Por eso les repito, no hay libre albedrío. Porque o haces la voluntad de Satanás o haces la voluntad de Dios. Para allá iba la pregunta. Sí. En tanto que Mashiach nos liberta, somos esclavos del pecado. Claro, del pecado y de Satanás. Porque repito, son dos cosas distintas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está claro? Sí, porque es que tú no pecas por el diablo. Claro. Tú pecas porque Hay un aparte daño. de porque el diablo busca que hagas su voluntad. Es correcto. Tú tienes una inclinación hacia el pecado. Hacia el mal, Claro. hacia la no santidad, que es lo que llaman la concupiscencia. Por eso es que somos presa fácil de él. Claro. Satanás lo que hace es mover los tentáculos de nuestra Pero concupiscencia. que te gusta. Claro, lo que te gusta, lo que te atrae, a lo que te... O sea, a la carne. Claro, a la carne. Claro. Entonces Jesús, Yehoshua, nos ha hecho libres del pecado de la carne y de Satanás. En otros términos, mi pregunta va hacia que la esclavitud implica que no hay libertad. Obvio. La libertad contra el pecado termina contradiciendo lo que el mundo dice. ¿Qué dice el mundo? Sí, que tú eres libre y que- que Dios te da libertad. Sí, sí. Y que Dios te da libertad. Entonces, Nada. en términos teológicos, es cuando uno no conoce la libertad de Cristo, Está esclavo. es sujeto al Por esclavo. defecto. Sujeto es, dicho de como se dice en derecho, en sentido contrario, como no eres libre del Mesías, Por defecto eres pecado. por defecto, Eres esclavo. soy esclavo de quién? Del pecado Y de Satanás. y me mueven los tentáculos de Satanás. Claro, claro. Allí no hay libertad. No hay libertad. Entonces es ¿Cuál mentira, libertad? entonces es mentira que el mundo tenga libertad. Totalmente No hay libertad. mentira. Es que aquí te lo dice Romanos 6. Yo creo que Aquí lo tengo, estoy sí. hablando en términos Romanos 6, no estoy inventando nada nuevo. Aquí está. ¿Qué es lo que dice aquí? Siervo de la justicia. 6:16.
Cierto. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Y mira lo que dice, él dice, Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentabas vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo el hermano Cristian ahora? Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hombre, más claro no puede ser, ¿no? cuando habla de santificación es la consagración. Claro, la obediencia a los mandamientos. Es que ese es el punto. Hay que entender que la Torá es parte de la santidad. Si le llamamos santidad a cosas tan subjetivamente humanas como el tamaño largo de una falda, o si llevas arete o no llevas arete, ¿ya? Que es humano, una percepción humana, pues mucho más santidad es la Torá, ¿cierto? Regresemos a Gálatas entonces. Vamos bien. Ya está entendido entonces, libertados de qué. Claro, del Que no pecado se se puede hablar mucho, hermano. El problema es que en español se habla muy corto y se dejan las ideas muy sueltas. No, somos libres. ¿Pero de qué? Te responde. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, entonces la pregunta dice, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué? ¿Acaso el mandamiento que está en la Torá se opone a la promesa que es Cristo? a Cristo. No. Entonces, ¿cuál es el problema de circuncidarse? ¿Por qué no sería provechoso Cristo? Circuncidarse para ser salvo. Es correcto, esa es la respuesta. Entonces ahí hay que meter un paréntesis, de manera que si os circuncidáis, entre paréntesis, entiéndase, según los parámetros del fariseísmo rabínico, cierra comillas, para salvación, cierra paréntesis, de nada le va a obedecer, le va a servir. Sí. Pero el mandamiento en sí no tiene la culpa, No. porque está en la Torá y no se opone a la Lo que pasa es que no está explícito porque es que la carta ya Claro, él te lo ya él te hizo un. ya lo ha dicho todo. Ya lo ha dicho todo. O sea, entonces si aquí tú dices, si vos circuncidáis, bueno, ¿bajo qué parámetro? Ya estamos hablando claramente del parámetro del pacto según la carne, ya, Del Sinaí. de los prerequisitos de la salvación por obra, de la justificación por obra, hombre. Eso no es la Torá, estamos hablando de la Torá farisaica, ¿cierto? Del Sinaí según el Del fariseo. Sinaí, según el fariseísmo. Dice, de nada aprovechará Cristo. Claro, porque si Mashiach te viene a morir aquí para justificarte por sus méritos, y tú dices que esos méritos no son suficientes, que te tienes que circuncidar, entonces ya de nada te sirve Mashiach si tú eres el que te está salvando por obras. ¿Ya? Sencillo, ¿no? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, repito, buscando ser justificado, ¿verdad? Que está obligado a guardar toda la Torá. Y ahí, pero ahí sí, todo. ¿Qué versículo? Claro, claro, estamos en el 5.3. ¿Qué quiso Es decir? toda la Torá. Claro. ¿Por qué? Repito, porque el circuncidarse bajo ese parámetro está implicando que te vas a justificar por obras. Por guardar todos los mandamientos. Entonces, como te vas a justificar es por obras, Pablo dice, bueno, ya Mashiach no te puede justificar. Así que te tocaría, en teoría, que tú te justifiques por tu propio medio. Por lo tanto, quedas automáticamente obligado A guardar la a Torá. guardar toda la Torá y no fallar en ninguna. Sí, bueno. Si es que te quieres justificar, porque ya Mashiach no lo puede hacer. ¿Está claro? Dicho de otra manera, Mashiach es la justificación de la salvación, pero no impide para todos los efectos que yo viva en la Torah para ¿Qué? estar dentro de Y ella. es que no, es que ya lo ha dicho, repito. Por eso. El capítulo 3 lo ha dicho. Y gran- La Torá que vino 430 años después no lo invalida ni lo abroga. ¿A quién se le puede ocurrir hoy decir que la Torá es opuesto a Mashiach?
Quien diga eso no ha leído la carta a los Gálatas o no la ha entendido. No sé, por el verso es muy claro, ¿no? Pero hermano, Sencillo. en las comunidades de la Reforma Protestante específicamente no se le da ese sentido de manera explícita como lo hemos Por explicado. eso, porque son otros fariseos, hermano. Son otros fariseos que se meten a interpretar y a decir, no, ahí dice eso, pero no es así. ¿Ya? Ahí está escrito que no se opone, pero sí se opone. ¿Ya? ¿Usted qué le va a creer? Ahí está escrito que no se opone la Torá ni invalida el pacto. No, ahí está escrito literal, no. Entonces, ¿a qué es lo que se está poniendo el pacto? Sería la pregunta. ¿No? Entonces, ¿cómo Una va a tradición pensar? oral que todos conocemos. No, y que para es- rematar, para acabar con la posible interpretación, Yahushua le dijo, no he venido a abrogar la Torá, ni los mandamientos de los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir, es decir, a llevar a su máximo nivel de eficacia la Torá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo a alguien se le ocurre decir que la Torá es incompatible con Mashiach? Ilógico. No sé, está repitiendo un dogma, básicamente. Yo lo vería como un creyente irracional, sinceramente. Y al Yehoshua decir eso quiere decir que lo otro no era... Que no era opuesto, que no era malo. O sea, al decir que no vienen para dudar la Torah, quiere decir que la tradición oral no era parte de Es la Torah. correcto. Porque a eso sí se oponía. A eso sí se oponía, totalmente. Vosotros por vuestra tradición invalidáis el mandamiento de Dios. Esa sí la que se opone, según esto, para mostrar aquí que lo que... Vosotros por vuestra tradición. Ese sí está mostrando que es la tradición oral la que es opuesta al pacto. Es correcto. Y Claro. no el pacto, Y no, no la la Torah Torah misma. misma. Dígame, hermano. Manuel, yo aquí tengo el texto griego de Gálatas 5:3. Sí. Y por lo menos la traducción en español tengo la inquietud porque la traducción dice que testifica a todo hombre que se circuncida. Ujú. Pero la palabra que se no Lo que pasa es que no eso- se me, no, pues la inquietud mía es esta. ¿Ok? Pienso yo que el texto más bien se está refiriendo a las personas circuncidadas, o sea, como algo general dice. Y yo le testifico a todo hombre circuncidado No. que es su deber, que guardar la Torah es un deber. No, o sea, pero no es así. Yo te entiendo perfectamente. porque ese que se no aparece tampoco. Lo que pasa es que después de hombre. aquí sería un circuncidante. Todo hombre circuncidante, porque es un participio presente. Dice peritemnomeno, es un participio presente. O sea, todo hombre circuncidante, ¿ya? Que está en el ejercicio de la circuncisión. Y repito, decir que todo hombre circuncidado está obligado a guardar la Torah no es el tema del que está hablando aquí, porque es la responsabilidad que todos tenemos estando o no circuncidados. De todos modos se sale el tema en cierta forma porque él está hablando que la circuncisión es algo que de todos modos ya ellos traen, o sea, no era... Sí, pero aquí está en un sentido, en un tono muy opuesto, porque dice, yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, porque ya lo he dicho antes y lo dice después, dice, de Cristo desligaste lo que por la ley os justificáis, ahí está especificado. O sea que circuncidarse con propósito de justificación desliga de Cristo. Claro, y te obliga a guardar la Y te Torah. obliga y te hace entonces deudor Sí, De la ley. de la ley, de no faltar entonces a ningún mandamiento. Sí, ya no necesita la fidelidad a Dios, ya la no necesita misericordia. nada de eso. Nada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te salva? Dice, los que por la ley os justificáis, ¿ya? Los que por ley, ¿de acuerdo? Os justificáis. Estamos en el 4, ¿cierto? Dice, por Cristo lo tiene en nomo, y fíjate tú que ahí nomo no tiene artículo. ¿A dónde está? En el 4, Catergetete apochristу hitines en nomo dikiuste. Por obra. Claro. Por obras de ley. Por subordinación, por estado de esclavo. ¿Ya? Entonces ahí no dice la ley, sino por ley, o sea, por la subordinación, por esclavitud. ¿De acuerdo? Dice, de la gracia habéis caído,
En el 5, pues nosotros por el Ruach aguardamos por fidelidad la esperanza de la justicia. Entiéndase justicia, el tikkun olam, por ejemplo, la corrección de todas las cosas. ¿Ya? Porque en Mashiach y Joshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fidelidad que obra por el amor. Es decir, que está hablando en términos de salvación. Sí, no tienen valor. Claro, a la hora de la salvación, ni estar circunciso o circunciso vale nada, sino la fidelidad de Dios. ¿Ya? O sea, yo creo que Pablo es muy claro, ¿no? No la A ver, fidelidad. En términos de la salvación, ¿no? En términos de salvación, eso es importante porque a cualquiera aquí cree que Pablo está negando el mandamiento. Claro, no lo está negando, no lo está negando, te lo está diciendo en términos de salvación. ¿Ya? Porque es lo que ellos están pegando. Es correcto. Y la Torah nunca se dio, Nunca vinculó una cosa con la otra. Claro. ¿Ya? Sencillo. Entonces llamó a Abraham incircunciso y le dio la salvación. Entonces, en términos de salvación, la circuncisión no tiene valor. Sí, es Si lo ponemos en otro escenario, sí, porque es un mandamiento. un mandamiento. Pero si vamos a llegar a la salvación, no, es cero obra, aquí no hay obra. Así es. Por el puro afecto de su voluntad. Entonces dice, Claro, por eso entonces yo digo, bueno, si eso no es por obra, la salvación, entonces ¿qué sentido tiene la Torah? Entonces ellos no le empezaron a ver la Torah como sin sentido. claro, ¿Ya me explico? entonces estaban demostrando que era por interés, Claro. ya, por un interés, pero si ese interés tú se lo quitas, entonces hace y deshace. Entonces ¿para qué la ley? ¿Para qué? Mejor me voy a hacer lo que me da la gana. Por eso Pablo dice, no, si eres libre no tomas esa decisión. Claro. Al contrario, Antes agradecido es. Si has sido verdaderamente libre, no haces eso. No haces Al eso. contrario, te sumerges en el Amén. mandamiento. Claro. Así es. ¿Ya? Obedeces más, Total. haces caso más. Vamos a volver a esclarecer. Él es más humilde, etc. Claro, de Ya todo. no por los intereses, sino por agradar a aquel que te salvó. Es correcto. Amén. Muy Ya. bien. Excelente, está claro eso. Dice el 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál es la verdad? La del Evangelio. Que dice que Dios es Dios de las naciones, que Dios es Dios de los gentiles, que por Mashiach es que somos justificados por su fidelidad. Esa es la verdad del Evangelio que habíamos leído, ¿no? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Sencillo, está diciéndolo. Claro, o sea que había una herejía. Era una herejía. Era alguien que se oponía a Mashiach. Alguien estaba opuesto a Mashiach. Claro. Era enemigo de la cruz. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Ya? Eso lo cogen para. ¿Te das cuenta? Un poco de levadura. ¿Qué es la levadura? La doctrina de los De los fariseos. fariseos. Jesús lo Ya llamó. lo dice. No, Jesús creo que lo llamó. Guárdense la levadura de los fariseos. Ahí Ah, está no, Jesús lo refiriendo llamó a la doctrina. A la doctrina Eso fue lo de que llamó levadura. ¿Sí o no? Sí. Y estamos en el contexto de Gálatas, por Dios. Claro. De que estamos hablando de la doctrina farisaica. Un poquito de doctrina farisaica leuda toda la masa, hermano. ¿Ya? Corrompe la verdad. Corrompe el cuerpo, corrompe la verdad. clarito. Sencillo, ¿no? Sí. Sin invento, está escrito ahí. Levadura, entiéndase, doctrina farisaica. Exactamente. Oye, aquí viene el Diego que dice. Claro. Yo confío respecto a vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. A un Pablo, o sea que no dependía ni de los galos. Hombre, tú andas en esto, bueno, te estás dejando embarazada de otro, Sí, pero yo confío en el Señor que no te va a dejar, Es como que correcto. él dice. Claro, porque así como Pablo decía, yo sé en quién he creído, Pablo sabía, yo sé que tú sabes en quién has creído. Claro. Ya de pronto nubla un poco la visión, pero ya eso se pasa temporalmente. Pero si estaba seguro que el juicio Claro. venía para el que os perturbe. Entonces, cuando analizamos en la historia, los contemporáneos de Pablo, para esta época en la que él está escribiendo, era el famoso Akiva ben Yosef. ¿Ya? Era la figura más prominente del judaísmo en esa época.
y era un fuerte opositor de Pablo. Cuando tú lees las doctrinas de Akiva ben Yosef o de Yohanan ben Zakkai, que era otro contemporáneo de Pablo, te vas a dar cuenta por qué eran tan opuestos. Por ejemplo, Yohanan ben Zakkai, se decía de él que hablaba la lengua de los ángeles y la lengua de los demonios, ¿ya? Y que si él quería hacía arder a un bosque con su palabra, que cuando él estudiaba Torah, los pájaros que pasaban por encima se quemaban, ¿ya? Imagínate tú, era un Saiyajin, ¿ya? ¿Me explico? ¿Ya? ¿Y qué dice Pablo? Yo puedo hablar todas las lenguas, yo puedo conocer todos los misterios, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Quién es el amor? Mashiach. Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones en Yehoshua HaMashiach. Entonces yo puedo decir todas las maravillas que se dicen de ese Señor, ese que ustedes oyen por ahí, Yohanan ben Zakkai, súper carismático de todo, bueno, pero ese tipo niega al Mesías. Nada, no sirve, no tiene amor. ¿Quiere? No tiene Mashiach, lo demás es puro cuento. Sigamos. Hermanos, Sí. la consulta es, Diga. resulta evidente que la ley farisea y los imperativos del texto que te obligan a desviar de Mashiach en esta literatura no se ven claros. ¿En cuál? Dicho de otra manera, la redacción parece que te indujera a pensar todo contra la ley, pero no estamos hablando de la ley, sino de la ley farisaica, que hay que entender que el libro de Gálatas va dirigido a aquellos que desconocían la obra redentora de Mashiach y se iban por la ley, por la tradición oral. La que se dice que se llama como la Torah Shebe'al Peh. Torah Shebe'al Peh. Shebe'al Peh. Ok, lo que yo trato de preguntar o de resaltar es que lo que usted explica no se ve a simple vista de la literatura que aparece allí. Sí. Hay que adentrarse para entender. Claro. Si al principio se dijeron, esto se divide en dos partes, una Torah escrita que es la que divide, Claro. de la Torah Be'al Peh. Be'al Peh, que es la que se trataban de distinguir Los fariseos. los fariseos. Claro. Y es lo que decían que se perdían a quienes ya conocían a Mashiach. Es correcto, claro. Y Los entonces perturbaba. los perturbaba. Como eso no está tan claro de la redacción está, podríamos decir precaria, porque es una redacción precaria, induce a pensar a todo el mundo que estamos ya apartados de la ley, Claro. de la ley de Mashiach, Sí. cuando no es así. Claro, por eso, porque el que deduzca eso o concluye eso de ese capítulo es porque no ha leído toda la carta ni ha leído Hechos capítulo 15. Porque en Hechos capítulo 15 sí te dice que los que vinieron con ese tema de circuncidar para salvación eran de los fariseos. Ahí lo dice. Que los que vinieron con ese tema de circuncidar para salvación eran fariseos. Vaya Hechos y le Esa pasa. levadura ya está en Hechos 15. Claro, Hechos 15, léalo. Creo que es el 9, hermana. Colabóreme, creo que es el 15-9. 15-9. Vamos a leerlo. 15-9, Hechos. Vamos a ver si mal no recuerdo, 15-9 de Hechos. Vamos a ver. Dice, Pero mira, ya va, espera un momentico. Aquí en el 5, 15-5 de Hechos. ¿Qué dice Hechos 15:5? acompañada para salvación. El 11. ¿Qué dice Hechos 15:5? Mira lo que dice. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Te das cuenta? La condición. Claro, es necesario para considerarlos salvos. Porque lo dice el 1. No dice un mandamiento. Dice, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, decir que es necesario circuncidar y que guarden toda la ley, que es toda la ley, hasta la tradición oral Hasta la farisea. tradición oral. Eso es toda la ley para el fariseo. ¿Ya? No solo lo escrito. Imagínate.
Que el problema era que no era solo lo escrito, sino todo lo que para ellos era Torah. Para ellos lo escrito era el resumen. Claro, lo escrito era una nota ahí de recordatorio. Pero mire lo que decía ahorita, hay montañas de mandamientos de cada palabra de la Torah. De aquí, vamos ahí. De Akiva ben Yosef. Aquí lo busqué. Miren lo que dice, por ejemplo, sobre Akiva ben Yosef. Miren lo que dice aquí. Akiva ben Yosef, o Rabí Akiva, fue un Taná entre el 50 y el 135, que vivió a finales del siglo I y principios del siglo II. Perteneció a la tercera generación de Tanaín. Fue una gran autoridad en materia de tradición judía y uno de los esenciales contribuyentes a la Mishnah y los Midrashim halájicos. Es nombrado en el Talmud como Rosh HaChamim, el cabeza de todos los sabios. Si bien se carece de datos históricos independientes de la tradición talmúdica, merece ser llamado el padre del judaísmo rabínico. Imagínense, a ese señor se enfrentó Pablo. ¿Ya? ¿Cómo le parece? Y bueno, y usted lee y busque en internet Akiva ben Yosef y ahí pues le va a salir muchísimas cosas. Ah, hermano, el asunto es que cuando dicen que es necesario que guarden la ley de Moisés, ahí no dice, pero se deduce que incluía la Torah, claro, la tradición oral, que era lo grave. Claro, porque eran fariseos. ¿Dónde está leyendo? Eran En el fariseos. 15.5 es necesario que los circuncidáis mandéis y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hasta ahí está bien. No dice toda la ley. Ahí dice toda la ley. No dice Moisés. No dice toda la ley. 15, vamos a buscarlo. 15.5. Sí. Es que ese es el debate. Ese es el punto. Que Sí, guarden sí. la ley de Moisés. Ajá, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que como eran fariseos, por eso acá de Pablo se los pone en Gálatas, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué es toda la ley? Estamos hablando de fariseos. Toda la ley Por eso, significa mi la tradición pregunta es, oral. ¿de dónde? Yo entiendo, simplemente en el vídeo, para que se escuche para todos, es que cuando aquí se habla de que toda la ley, tú dices, pero sí, que mira, están reconociendo la ley, pero el asunto es que no se deduce de la literatura que le Claro. que dentro ahí va implícito un agregado, que Sí. es la Torah oral, Es correcto. que no imponía eso, que la escrita Claro. no imponía ese concepto de la Es oral. correcto. ¿Por qué? Hombre, Pero no está en la literatura, si usted no explica eso, no alcanza a claro, porque entender. es parte del contexto, ¿no? Es la misión de todo exegeta, pues conocer el contexto. Eso se llama, en términos modernos, se llama lectura metatextual. Si tú vas a leer a Karl Marx, ya tienes que leer el contexto en el que él escribió y para que entiendas por qué dijo lo que dijo. Porque si tú lees nada más hoy, la religión es el opio del pueblo, que es lo que todo el mundo repite, Todo el pueblo. ¿ya? Y no entiendes por qué lo dijo en su época, a quién se refería específicamente, entonces todas las religiones son malas, ¿ya? Pero resulta que cuando tú lees en el contexto te das cuenta, es que él estaba era atacando el catolicismo romano, ¿ya? En particular y específico. Claro, él era judío, pero él no andaba atacando el judaísmo. De hecho, aprendió muchísimo el judaísmo y lo aplicó. Entonces, ¿qué era la religión para él? En términos entre líneas, la Iglesia Católica. Ese es No el conocía opio. la otra religión. Otra que es- religión es, si no esa, la única religión que se ha metido en política y en los estados y ha regulado la vida política es la Iglesia Católica. La única religión que se ha metido ahí. ¿Ya? Es la única que existía en esa época. Los estados islámicos existen desde este siglo para acá. ¿Me explico? Y nunca fueron fusionados en términos económicos de manipulación ni nada. Es otra cosa muy distinta. Entonces repito, cuando dice está obligado a guardar toda la ley, se refiere, bueno, te estás entregando en bandeja de plata a la tradición farisea. Así que no es solamente lo escrito, ¿viste? Es lo que ellos te digan que tienes que guardar. Dios mío. ¿Ya? Así que impresionante. Entonces, ¿qué dice el 11? Y yo, hermano, si aún predico circuncisión, o sea, yo no estoy negando la circuncisión bíblica, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Cuál era el tropiezo de la cruz? Que vendían la idea de que Pablo estaba abrogando la ley. Entonces la cruz era tropiezo para los judíos, porque pensaban que el nombre de Mashiach significaba abolición de la Torah. ¿Te das cuenta? Hoy es lo contrario. Hoy Jesús es sinónimo de abolición de la Torah. ¿Ya?
Eso es lo que está pasando. Entonces Pablo está diciendo, oye, pero es que yo estoy demostrando que Mashiach no se opone a la Torah ni a la circuncisión bíblica. Yo lo que estoy quitando aquí es ese invento de los fariseos, ¿ya? Que se encarga de poner la salvación en términos de obras. Y la salvación es por gracia divina. Entonces por eso dice, para terminar, con esto terminamos, ojalá se mutilasen los que los perturban, ¿ya? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, la Torah, en esta palabra se cumple. O sea que en esto consiste, este es el objetivo, este es el norte de la Torah. Amarás por ser tú el prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Claro, porque cuando tú quedas en la carne, actúas en la carne, ya no actúas con el poder de Dios y la carne se te va a salir por todos lados. Y vas a terminar insultando, vas a terminar devorando a tu hermano. Ya, sencillo. Pero cuando actuamos por el poder de Dios, tenemos dominio propio. Sencillo. Simple. Entonces queda demostrado, repito, que no se está hablando de la Torah en ninguna manera y estamos libres de la concupiscencia de la carne y del poder de Satanás. De eso es que estamos libres, Baruch Hashem. Hasta la próxima, hermanos. Shabbat Shalom. Shalom.